Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Mónica Calleja y estás viéndonos en nuestro canal de YouTube de Casa de la Cultura. Estoy hoy aquí muy emocionada porque tengo a dos personas muy importantes que van a ayudarnos a continuar con nuestras pláticas, nuestras charlas de arqueología y de raíces. Y está con nosotros Mario R. Martínez Lara y Alberto Ortiz, que Alberto ya estuvo con nosotros compartiendo y bueno, pues estoy muy contenta de que estén aquí y los voy a dejar con ellos para que continuemos con estas pláticas. Hola, pues muy buenas tardes. Solo quiero reiterar, como ya comentó Mónica, darles la bienvenida a todos los que nos escuchan desde casa a una charla más de raíces, conversaciones sobre una América precolombina. Ah, si nos acompañaron la semana pasada en la charla, pues hablamos ahora en esta ocasión sobre una región de Mesoamérica, en específico de la costa del Golfo. Y para continuar hablando sobre el pasado prehispánico, precolombino, de esta tan bonita, diversa e importante región cultural que compuesta por varios países latinoamericanos, pues hoy el maestro Mario Raúl Martínez Lara nos va a platicar sobre una importantísima ciudad mesoamericana que se conoce como Teotihuacán. Pero antes de cederle la palabra, quiero hablarles o presentarles un poco, hablarles un poco sobre Mario, sobre quién es Mario, para que lo conozcan, ¿no? Bueno, pues el maestro Mario Raúl Martínez Lara, él es oriundo del estado de Tlaxcala. Hizo su licenciatura en arqueología en la Universidad Veracruzana, donde tuve el gusto de compartir las aulas con él. Y posteriormente también tuve el gusto de compartir las aulas cuando hizo su maestría en el posgrado de estudios mesoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus estudios de arqueología se han enfocado sobre el arte precolombino, en específico del sitio de Cacaxtla, que se sitúa en su natal estado. Pero de igual manera también ha participado en proyectos de difusión del patrimonio arqueológico, igualmente en el estado de Tlaxcala, enfocado a la colaboración o participación en escuelas de primaria para pues brindar un poco más de conocimientos sobre el patrimonio arqueológico de Tlaxcala con pues nuestros niños, con el futuro de México, digamos. Y pues bueno, como les dije, hoy nos va a hablar sobre el sitio arqueológico de Teotihuacán, que se localiza un poquito más al norte. Ahora nos estamos moviendo cada vez gradualmente de sur a norte. Y pues hoy vamos a conocer pues esta majestuosa ciudad que, como les dije, se le conoce hoy en día como Teotihuacán. Y pues considero que esta es muy importante. No podemos hablar del pasado prehispánico de Mesoamérica sin hablar de Teotihuacán. ¿Por qué? Porque como ya les dije, dentro de la historia precolombina es muy importante, no solamente para el área de Mesoamérica, pero también para el continente americano en general. Y pues bueno, cedo la palabra al maestro Mario Raúl Martínez Lara. Adelante, Mario. Muchas gracias, maestro Alberto. Y bueno, en principio quisiera agradecer esta invitación, tanto de parte de Mónica como de Alberto y por supuesto de la Casa de Cultura de Kentucky, porque creo que es una oportunidad que no siempre se nos presenta a los arqueólogos para pues contribuir con la difusión del patrimonio arqueológico y además, pues que no hablemos siempre entre colegas, sino que también podamos compartir parte de lo que conocemos con otras personas y además que ese transmitir del conocimiento regrese a nosotros. Entonces también los invitaría a todos los que nos ven ahorita mismo o posteriormente a que hicieran preguntas, hicieran sus comentarios sobre qué se imaginan, qué piensan, qué les provoca toda esta plática.
y pues espero que sea de su agrado. Entonces voy a compartir la pantalla. ¿Me dice si se ve, Alberto? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, titulé esta charla sobre Teotihuacán, una ciudad única y diversa, porque, como bien dijo el maestro Alberto, pues hablar de Mesoamérica implica hablar sobre Teotihuacán, porque fue una ciudad muy importante, tuvo mucho periodo de ocupación y es distintivo de la arqueología mexicana. Y, por supuesto, como referente no solo de la arqueología mexicana, sino de la arqueología del mundo, como patrimonio y evidencia de la historia del pasado. Entonces, voy a empezar primero con un muy breve recordatorio sobre lo que hemos abordado en las otras pláticas, sobre el espacio y el tiempo. Mesoamérica, pues, es justo un concepto que trata de abordar este espacio y este tiempo específico en el que se desarrollaron ciertos grupos humanos en el pasado, y particularmente, como lo hemos visto en las charlas anteriores, pues ocupa una buena parte del territorio mexicano, así como otros países de Centroamérica. Particularmente en la región en la que vamos a estar hablando hoy, pues está en el centro del país, en el centro de México, y específicamente en los valles centrales de México, que sería actualmente conocido como el Estado de México. Muy pegado además a la Ciudad de México. Aquí pongo también Tenochtitlan como referente de dónde está ubicada esta ciudad. Y en el tiempo, Teotihuacán pues se ubica en la cronología conocida como clásico, que va aproximadamente del 200 después de Cristo al 900.000 después de Cristo, pero pues igual, como recordarán por las charlas anteriores, pues Mesoamérica tuvo un periodo de desarrollo de distintos asentamientos humanos bastante largo, que va desde el 2500 antes de Cristo hasta la fecha de 1521, que es la llegada de los españoles y que se ha usado como referente para marcar el fin de estos asentamientos y el inicio de otro periodo histórico. Entonces, Teotihuacán se ubica en lo que conocemos como el periodo clásico. ¿Qué ocurre durante el periodo clásico? ¿Qué es lo que pasa en Mesoamérica durante este periodo? Bueno, para empezar, es considerado como una época de esplendor. Es decir, muchos asentamientos humanos, no solo los del centro del país, específicamente Teotihuacán, sino otros como Monte Albán o algunos, como ya vimos en la charla del maestro Alberto, en Veracruz, empiezan a florecer. En el área maya también muchos otros sitios empiezan a adquirir fuerza, mayor densidad de población, empiezan a desarrollar otro tipo de tecnologías, escritura, etc. Esos cambios se ven muy marcados en toda la evidencia arqueológica, principalmente en el arte y los sistemas de registro, es decir, el desarrollo de la escritura, el calendario y otros aspectos que dejan entrever mucho sobre sus formas de pensamiento, su religión, su política, etc. En la arquitectura empieza la construcción de estas grandes zonas urbanizadas, de estos grandes edificios con un montón de elementos que dan cuenta de para qué eran utilizados, aparte de una planificación urbana, que esto implica mucha noción sobre dónde van las personas, en qué espacios tienen que estar ubicados, qué actividades se desarrollan en diferentes regiones, y tal como ocurre con muchas de las ciudades contemporáneas. El comercio empieza a intensificarse. Esto quiere decir que hay una fuerte relación entre todos los grupos humanos que son contemporáneos durante este periodo, y entonces vemos redes de comercio que son muy amplias, que son muy largas y son muy sólidas entre la gente que está en la costa del Golfo o la gente que está en las costas del Pacífico, la gente que está en el sur por el área de Oaxaca, por el área maya o incluso hasta Centroamérica, y también unas fuertes relaciones entre la mitad del territorio mexicano hacia arriba y lo que es también parte de los Estados Unidos. También empieza a notarse la diversificación de la estructura social. Esto es que ahora ya hay, por ejemplo, sacerdotes, hay gobernantes, hay comerciantes, hay artesanos, están especializados cada vez en más cosas, y esto provoca que pues, la estructura social sea mucho más amplia. Y eso hace, de alguna forma, que haya una marcada justificación en el lugar de los gobernantes y su relación con las divinidades. Esto es que muchos de ellos legitiman sus puestos de gobierno a través de la religión.
Otra cosa que también es fundamental para entender el periodo clásico es que no podemos hablar de este periodo de tiempo sin hablar de Teotihuacán, porque Teotihuacán predomina ideológica y comercialmente con sus relaciones con otros asentamientos. Y entonces vemos lazos comerciales y lazos políticos y seguramente también algunos lazos de tipo bélico o orientados más hacia la guerra con otras regiones, pero las relaciones más estrechas se dan entre el área de Oaxaca y entre el área maya, y ahorita les enseño un poco del porqué de estas relaciones en particular. Entonces, perdón. Bueno, ya hablamos como de la parte más amplia, en este caso de todo lo que implicaría Mesoamérica como concepto, su espacio, su tiempo, y ahora les voy a platicar un poquito sobre la cronología teotihuacana. Podemos dividirla igual como en tres momentos, justo para facilitar su entendimiento. Tanto por un lado los primeros asentamientos, es decir, los primeros grupos humanos que llegan a esta zona y empiezan a concentrarse como una pequeña población y que posteriormente se desarrolla a la construcción de nuevos edificios, de unas grandes avenidas, de casas habitacionales bastante grandes, de templos, etc. Y esto empieza a tomar mucha más fuerza durante este periodo que se podría considerar como el de desarrollo y apogeo, que son estas 4 fases arqueológicas, donde además la pintura mural está presente en todos lados, las relaciones multiétnicas también están presentes aquí. Esto es que gente de otros lugares, de otras lenguas y de otros orígenes étnicos llegan a la ciudad a vivir, así como teotihuacanos empiezan a estar presentes en otras regiones, para que finalmente, después de este periodo tan intenso de relaciones comerciales y de relaciones políticas, empieza a haber una serie de conflictos sociales que provocan un abandono muy paulatino. Cuando hablamos del abandono en términos arqueológicos, no queremos decir hoy están y mañana se van. Más bien es una serie de eventos sociales, que además son muchos, o sea, no solo podemos atribuírselo a un solo factor, que propician que una ciudad pierda su control y por lo tanto empieza a haber movimiento de población, empieza a haber disturbios sociales o incluso pérdida en la fe de los gobernantes y de la religión, y la gente se va y empieza poco a poco a abandonar la ciudad, y esto fue uno de las causas que provocaron que Teotihuacán eventualmente quedara totalmente abandonada, ya para un periodo muy tardío, es decir, por ahí del 900.000 después de Cristo. Ahorita igual les platico con más atención sobre cada uno de estos aspectos. Entonces, pues bueno, les presento al protagonista de esta charla, que en este caso es la pirámide de la Luna, y se ve aquí la calzada de los muertos. Teotihuacán yo creo que es una de las zonas arqueológicas más conocidas en el mundo, además de ser incluso la más visitada en México, y estoy seguro que varios de los que están escuchando esta charla pues ya saben o han escuchado algo sobre la ciudad. Ay, perdón, algo pasó aquí. Espérame, voy a salir tantito, así que no sé qué pasó. Voy a parar el compartir. Sí, no hay ningún problema, Mario. Dame un minuto. Claro, adelante. Listo. Bueno, quedamos en que les estaba presentando al protagonista de esta charla. Teotihuacán. Bueno, para empezar, es el primer desarrollo urbano de gran magnitud. Esto es que no se había construido una ciudad igual. Es la primera ciudad que tiene estos grandes monumentos, que tiene esta gran organización, que además esta concentración de gente de muchos lugares no se había visto antes con tal magnitud en ningún otro de los asentamientos mesoamericanos que estaban contemporáneos a Teotihuacán en el periodo clásico. También nos ha causado mucha incertidumbre sobre su organización política. No sabemos cómo era su forma de gobierno, aunque la propuesta que ahorita está, bueno, que más bien yo considero como una de las más atinadas, es que era un estado corporativo. Igual ahorita les explico de qué va esto. También hay en Teotihuacán una particularidad porque ellos nunca representan a sus gobernantes y dicen, mira, él es el gobernante fulanito de tal y él es descendiente de tal. Y, o sea,
generalmente en las maneras en las que ellos mismos se representan, todos son iguales, o se ven al menos muy iguales en cuanto a su representación. Entonces, esto ha complicado muchísimo saber quiénes eran los gobernantes y quiénes tomaban las decisiones, pero que además estas decisiones implicaron tener un control que abarcaba mucho más del territorio que abarcó Teotihuacán. Entonces, esto ha causado pues mucha incertidumbre, muchas dudas. También durante un tiempo se decía que Teotihuacán era una sociedad teocrática. Esto es que la mayoría de sus decisiones estaban basadas en la religión. Y por las decisiones me refiero a su relación entre ellos con otros grupos humanos. Pero con el avance de las exploraciones arqueológicas y también de la tecnología, pues se ha descubierto que en realidad Teotihuacán también contaba con pues cuerpos militarizados y también practicaban la guerra y hacían sacrificios humanos y tenían una serie de prácticas que antes pues no se habían considerado. Y también en Teotihuacán, la mayoría de sus deidades pues están asociados a la agricultura y a las lluvias, y esto es algo muy particular porque una vez que Teotihuacán ya no tiene este dominio que desarrolló durante todo el periodo clásico, las sociedades que continúan su legado ya no solo están apegados a deidades asociadas a la agricultura, sino que ahora tienen otra asociación principalmente ligada a la guerra. Entonces, bueno, en principio quisiera enseñarles el plano que se ha hecho sobre Teotihuacán y algunas de las distribuciones que se han encontrado gracias a las evidencias arqueológicas. Aquí aprovecharé igual el paréntesis para recordar un poco lo que vimos con el maestro Julio sobre lo que es la arqueología y cómo utilizamos los vestigios materiales para contar las historias de estos lugares donde encontramos los vestigios, porque pues los objetos dicen mucho sobre las personas que los usamos. Y entonces, conforme vamos encontrando estos objetos y el contexto, que es la relación de esos objetos con otras cosas, nos cuentan para qué funcionaban estos espacios. Entonces, es gracias a esa evidencia arqueológica que hemos encontrado, por ejemplo, que hay barrios que están habitados por personas foráneas. En este caso, por ejemplo, aquí está marcado el barrio oaxaqueño, por aquí abajito está un enclave de Michoacán, y por acá está el barrio de los comerciantes, que probablemente también tuviera una predominancia de gente de la costa del Golfo, y además de los edificios principales que están aquí, que sería la Ciudadela, de este lado la pirámide del Sol, y por aquí arribita la pirámide de la Luna. Y casi no se distingue, pero todo esto, hay una gran calzada, que es lo que ayudó al paso de la ciudad, porque además está orientada al norte, al sur, al oeste. Esto hace que tenga una división cuatripartita. Les voy a pasar un pequeño video de la propuesta que se ha hecho sobre la reconstrucción de la ciudad, de cómo se pudo haber visto en su momento de apogeo. Entonces, vamos a empezar. Bueno, estos, por ejemplo, son unos conjuntos habitacionales donde se distinguen los templos, un patio central, y a los costados las zonas donde dormían, almacenaban alimentos, sus cocinas y demás. Estos barrios son habitados por gente en su mayoría de élite y generalmente o son de las mismas personas teotihuacanas o de otros, de otras élites de otros lugares o de personas muy especializadas como comerciantes, artesanos, etc. Entonces, lo que me gusta mucho de este video y de la hora de proyectar las imágenes sobre las reconstrucciones que han hecho sobre Teotihuacán es que nos permite imaginar un poco sobre lo avanzado que tenían sobre la tecnología. Imagínense además controlar a toda la gente para que hagan las construcciones, saquen toda la materia prima, puedan construir los edificios, puedan poner los acabados blancos, puedan hacer la pintura y más. O sea, imaginemos el control tan fuerte y tan importante que tenía la ciudad para poder hacer que la gente construyera esto por un lado y por otro, el mantener la ciudad y lo que implica alimentarlos y etcétera, ¿no? O sea, hablemos como de una ciudad bastante bien organizada y bastante avanzada en términos de arquitectura, porque además se contaban con sistemas de drenaje, captación de agua, etcétera. O sea, era una ciudad bastante bien planificada. Y además de eso, pues les voy a enseñar algunos de los elementos arquitectónicos distintivos de la ciudad. Este es el mismo plano que les mostré hace unos minutos antes del video, pero aquí lo vemos con un poquito más de detalle. Esta es la Calzada de los Muertos, que además es muy famosa, y todo esto es el área que actualmente se puede visitar como turista cuando uno va a la zona arqueológica, y están los distintos grupos que son también muy distintivos de la ciudad.
Entonces, por un lado está pues la pirámide del Sol. Aquí les pongo también una posible reconstrucción. Son hipotéticas, no tenemos todos los datos para decir que así se veía exactamente, pero pues es parte también del quehacer arqueológico. La imaginación nos permite incluso establecer unos puentes de comparación entre cómo funcionaban las ciudades antes y cómo funcionan las ciudades ahorita. Entonces, bueno, esta sería la pirámide del Sol. Esta sería la pirámide de Quetzalcóatl, que está en un conjunto que se llama la Ciudadela. Y aquí les pongo también una reconstrucción, porque además muchos de los edificios estaban pintados, tenían colores, y aparte todos los elementos que están dispuestos como parte de las decoraciones arquitectónicas, pues tienen significados simbólicos. Hablan sobre el lugar y las posibles actividades que se llevaban a cabo en estos edificios. Este otro es el Palacio de Quetzalpapalot. Este en realidad es una de las mejores, yo creo, reconstrucciones que se han hecho sobre uno de los conjuntos habitacionales de Teotihuacán. Y pues también imagínenselo lleno de color y con algunas de las ceremonias religiosas que seguramente se llevaban a cabo en estos grandes patios delimitados por los pórticos que son estos pequeños espacios, y por acá están las cuartillas o los conjuntos ya habitacionales. Entonces, bueno, por un lado eran, les digo, como muy avanzados, pero también con las evidencias arqueológicas, pues hemos podido ver que los grupos humanos que eran foráneos, que hablaban otras lenguas, pues también realizaban sus propias prácticas como si estuvieran viviendo en su lugar de origen. Por ejemplo, en el caso del barrio oaxaqueño, pues hemos encontrado urnas, que son estos artefactos que están por acá, que son incluso son elementos que trajeron desde Oaxaca hasta Teotihuacán y que la gente que vivió ahí cuando falleció colocó como parte de sus ofrendas. Eso quiere decir que están reproduciendo sus costumbres y sus tradiciones en estos barrios. Y aquí a un costado les pongo todas las urnas que son encontradas en Oaxaca. Y las pongo como un comparativo visual de que no hay tanta diferencia, salvo en los elementos que les ponen, para hacer distinción entre qué deidad están representando. Pero pues eran oaxaqueños viviendo en Teotihuacán. ¿Qué tipo de relación provocó que estas personas pudieran vivir sin que se vieran en peligro, por ejemplo? O sea, tenían muy buena relación, a lo mejor una relación comercial. Eso es algo que todavía estamos buscando resolver de la mejor forma. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con las evidencias que se han encontrado de asentamientos mayas también en Teotihuacán. Y entonces apenas, no hace mucho, sacaron estos restos de pintura mural, que si bien están muy deteriorados, ahora se distinguen algunos elementos que son de estilo maya. Y aquí les pongo, no son contemporáneos, pero creo que es uno de los referentes visuales que puede ayudar. El mural de San Bartolo también está ubicado en el área maya, y ya platicamos de eso también con la arqueóloga Belén. Pues de que no hay duda, pues. Además de esto, se han hecho algunos estudios en los huesos y los restos humanos, donde se ha comprobado que efectivamente, a través de estudios isotópicos, que sería, esto es como distinguir a través de lo que comen y de lo que beben, de dónde está su origen, porque como somos lo que comemos, pues muchos elementos químicos se van guardando y tienen ciertas huellas de la región donde creces. Entonces, el lugar donde mueres, a la hora de hacer estos estudios, pueden determinar, esta persona bebía agua en un principio cuando era niño de tal lugar y murió bebiendo agua de este otro lugar, y así inferimos algunos de los movimientos de población. Entonces, gracias a estos estudios se ha determinado que efectivamente había oaxaqueños, veracruzanos y mayas viviendo aquí, además de otros grupos poblacionales. Destacan estos en particular porque, además de que encontramos sus tradiciones y sus costumbres funerarias, o encontramos algunos elementos que decoraban parte de sus edificios, pues son lugares donde también hemos encontrado evidencia de teotihuacanos allá. Es decir, había teotihuacanos también en Oaxaca y había teotihuacanos también en el área maya. Pero ahorita vamos con ese tema. Entonces, pues, ya hablamos como de sí, Teotihuacán anda por todos lados. Muchos foráneos están llegando a Teotihuacán, pero ¿quiénes eran los teotihuacanos? ¿Quién gobernaba Teotihuacán? Y estas son las grandes preguntas que nos ha costado mucho trabajo responder, sobre todo porque sí sabemos quiénes eran los teotihuacanos, porque ellos mismos se representaron en un montón de escenas muy distintas de vida cotidiana, o entre sus deidades, o lo que creemos que eran sus gobernantes. Pero aquí, por ejemplo, quiero destacar un poco, salvo por las acciones que están
están haciendo, que en este caso es toda una fiesta porque están en una escena que se ha interpretado como un paraíso. Están bailando y están cantando. De hecho, estas son vírgulas de palabra donde están hablando entre ellos. Hay mariposas, hay un cerro del que salen ríos de agua y ellos están muy felices. Pero las distinciones que hay entre un personaje en Teotihuacán pintado y otro son el color, son la postura y nada más. O sea, no están poniendo, por ejemplo, nombres, no están poniendo quién es quién es descendiente de quién, no tenemos una historia sobre algún personaje en particular. Pero esas no son las únicas representaciones de Teotihuacán. También tenemos, por ejemplo, estas otras, donde ellos mismos están representando además con materiales que no son de la región, que son materiales traídos de otros lados. Pero aquí, por ejemplo, bien son formas muy geométricas de representar la figura humana. No están destacando ningún otro atributo de ellos en particular. Es una forma muy típica de representarse. O bien, también utilizan estos mecanismos para representar a sus deidades, como es el caso del dios de las tormentas o el caso de Huehueteotl, o el dios viejo del fuego. O, finalmente, a las personas que son de grandes estrato social, o sea, que son los gobernantes o los sacerdotes, o gente de élite que tiene un puesto privilegiado en la sociedad, pero volvemos a lo mismo. Si se dan cuenta, los dos personajes que están acá, que además están realizando una ceremonia a esta deidad que está aquí al centro, no tienen ningún otro rasgo que distinga, este es fulanito de tal y ella es fulanita de tal. O sea, no tenemos nombres ni personificaciones ni nada en particular que nos diga quién es quién. A diferencia de lo que ocurre con otros asentamientos contemporáneos como en el área maya, donde en el área maya es un personaje, es el mismo, es el individuo, que en este caso sería Pacal, le están poniendo quiénes eran sus ancestros a los costados, y bueno, esta es parte de su lápida funeraria que se encontró en Palenque, en el estado de Chiapas. Pero en Teotihuacán no tenemos eso, o sea, no tenemos una lápida donde estén enterrando a un personaje en particular. O no tenemos, por ejemplo, como les decía, los nombres propios de las personas que están representando. Entonces, esto ha llevado a mucho debate sobre cómo le hicieron para organizar a tanta gente y de tan distintos lugares y de distintas lenguas dentro de la misma ciudad y fuera de ella. Y pues, parte de eso se ha respondido con este gobierno corporativo, que es el que les platicaba al principio de esta charla. Esto quiere decir que por cada uno de estos grupos había un representante. Y este representante visualmente tenía que tener ciertos elementos para distinguirse frente a otro. Esta propuesta la hizo la arqueóloga Linda Manzanilla y ella propone que seguramente la división del gobierno estaba dividida en 4 grandes grupos. El grupo de los que están representados por los tocados de borlas, que sería este tocado de aquí enfrente. El grupo de los que están representados por los quetzales, que es el ave que está aquí enfrente. El grupo de los coyotes, que está de este lado. Y el grupo de la serpiente emplumada, que sería este otro. Y entonces, Teotihuacán lo que hizo es, al tener tantas lenguas tan diversas y al tener tantas costumbres y tradiciones distintas, creó un lenguaje visual que no distingue a nadie frente a nadie, pero que no importa si tú hablas zapoteco o si tú hablas maya, vas a entender perfectamente lo que están diciéndote las élites, es decir, estos 4 grupos. Todavía sigue la duda, por ejemplo, de cuál era el idioma que predominaba en Teotihuacán. Eso tampoco lo sabemos, pero es probable que hayan encontrado alguna estrategia lingüística para referirse entre estos 4 grupos, independientemente de lo que hablaban en sus regiones. Y eso es algo muy similar a lo que ocurre justo en Estados Unidos con el idioma inglés. El idioma inglés es el que ayuda a estandarizar todo, donde se habla del gobierno y se habla de las decisiones oficiales y demás, pero los latinos podemos hablar español allá, los chinos pueden hablar en chino, los franceses, o sea, estos grupos que están asentados como barrios también pueden hablar sus propios idiomas. Imagínense algo parecido en la ciudad de Teotihuacán, como un Nueva York prehispánico. Por eso me gusta mucho hacer esta analogía. Es una ciudad multiétnica con un sistema particular que da cabida a estos otros grupos y a estas otras tradiciones sin predominar uno frente a otro, aparentemente.
Digo, hay que tomar también como, pues con cierta cautela estas cosas, pero es hasta ahorita la propuesta que a mi parecer es como las más atinadas para explicar un poco cómo le hizo Teotihuacán para controlar tantas cosas, ¿no? Desde la ciudad y fuera de ella. Pues bueno, ya les hablé un poquito como de qué ocurre dentro de la ciudad, vamos a hablar ahora de qué es lo que ocurre fuera de la ciudad. Teotihuacán tiene influencia, por eso les decía hace un rato, no podemos hablar del periodo clásico y de Mesoamérica sin hablar de Teotihuacán porque está presente en todos lados. Así hay muchos lugares donde están retomando cosas de Teotihuacán para legitimar sus propios discursos. Esto es como, por ejemplo, nosotros, los que profesamos la religión católica, tenemos al Vaticano como referente para legitimar algunas prácticas católicas, como la misa, el Papa es el representante, etc. Algo parecido parece ocurrir con Teotihuacán, es el que da algunas ideas tanto religiosas como políticas y los otros grupos lo están retomando para decir, yo estoy legitimado por los chidos. O sea, Teotihuacán es el que me representa, ¿no? Y entonces estoy con los ganadores, digamos. Entonces encontramos estas influencias pues en la costa del Golfo, por aquí en Xochitl con el estado de Morelos, por aquí también en Michoacán hemos encontrado evidencias de influencia teotihuacana, y particularmente lo que les decía hace un rato de que hay barrios mayas y oaxaqueños en esta región, es que en Oaxaca, por ejemplo, también están las representaciones de teotihuacanos en sus propios discursos políticos y religiosos, como es el caso de la conocida lápida de Bazán, donde se ve a un personaje frente a una deidad en una posición privilegiada, o digamos que de un estatus social alto, y unos elementos que son distintivos de los teotihuacanos, como por ejemplo lo poquito que se alcanza a ver todavía de sus tocados, que son estos tocados trapezoidales, y también, por ejemplo, la bolsa sacerdotal, que si se dan cuenta es muy similar a esta otra, que es de una representación que tiene su origen en Teotihuacán. O bien, vamos a ponerlo todavía más alejado, aquí está Monte Albán, es donde vimos ahorita la representación que les puse. Vamos al área maya. Ahorita solo pongo el ejemplo de Tikal, donde hay un gobernante de aquí y están representando a su padre en ambas partes, pero el papá está vestido a la usanza teotihuacana y además tiene en su escudo, esto lo voy a acercar un poquito más, la representación de una deidad que no es del área maya. Esta deidad es Teotihuacán, que es el dios de las tormentas que les enseñé hace un rato. Y también le pusieron el arma, que sería un lanzadardos o el atlat, que también es distintivo del centro del país, no es típico del área maya. Y así como por si no fuera poco y no quisieran hacer mucho hincapié en que son parecidos a ellos o que hay una relación muy estrecha, una especie de casco que se llama yelmo, muy similar al que usan en Teotihuacán para representarse los mismos mayas. Fragmento de cerámica fue encontrado en Teotihuacán. Estamos hablando de muchos cientos de kilómetros, donde la gente está muy conectada y seguramente motivada por los productos que se producen en cada región. Entonces, hay una relación de colaboración. Es colaborativa su relación. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en las representaciones de vida cotidiana, por así decirlo. Bueno, no de vida cotidiana, pero sí de algunas pues ceremonias o encuentros entre los grupos de élite teotihuacanos frente a los grupos de élite del área maya. Aquí tenemos un templo que es más al estilo maya. Aquí tenemos otro templo que se ha distinguido por ser de tipo teotihuacano, porque además en la arquitectura hay un elemento particular que caracteriza a Teotihuacán que se llama talud tablero, y eso quiere decir que hay un pequeño taludcito aquí, el tablero que sobresale de este lado para sostener las alfardas, las escalinatas y entrar al templo. Y lo que destaco de este es que está un maya de élite recibiendo a 4 guerreros teotihuacanos. Y sabemos que son teotihuacanos porque si se dan cuenta, el lanzadardos que está aquí es el mismo que tenía el abuelo del gobernante de Tikal. O también tenemos aquí el tocado de borlas, es uno de los elementos distintivos de estos 4 grupos que se proponen para el gobierno corporativo de Teotihuacán. También llegando a un templo que está en el área maya, pero
con estilo teotihuacano, porque tiene su talud y tiene su tablero. Esto podría interpretarse incluso como lo que ocurre ahorita con este tipo de relaciones entre México, Estados Unidos o entre distintas naciones. Si se dan cuenta, en la parte de atrás, pues están las banderas como un elemento distintivo de cada grupo. En este caso, la bandera mexicana de parte de los mexicanos y la bandera de Estados Unidos de parte de los americanos, norteamericanos. Entonces, se están poniendo ahí como un símbolo de estas relaciones colaborativas, que es muy similar a lo que estamos viendo en las representaciones que les acabo de mostrar. O sea, son elementos que distinguen al otro grupo, pero que están presentes en el grupo social, en este caso en el área maya. Y pues eso nos ha dado muchas pistas sobre las posibles relaciones que pudiera haber tenido Teotihuacán con los otros grupos. Entonces viene la otra gran pregunta. ¿Y si Teotihuacán era tan listo, por qué se murió? ¿Qué le pasó? Tenía tanto control, la ciudad estaba bien, la arquitectura iba bastante chida. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió para que Teotihuacán se viniera para abajo? Y entonces, aquí entra lo que les explicaba al principio de la plática. Pues tenemos, o sea, no se debe a un solo factor, son una serie de factores que propician que un grupo social entre en decadencia. Particularmente con Teotihuacán, pues es para el 650 después de Cristo que la ciudad entra en decadencia, o sea, empieza a tener muchos conflictos sociales. Y esos conflictos se quedaron en el registro arqueológico porque se dieron cuenta de que había restos de cenizas, edificios quemados y demás, que hicieron pensar en una serie de disturbios bastante fuertes entre los propios grupos teotihuacanos. Entonces, bueno, desde dentro la cosa ya andaba medio mal, o sea, ya andaba con ciertos problemas y por ahí hay una propuesta también de que uno de estos 4 grandes grupos terminó siendo rechazado de la ciudad, que es el grupo de la serpiente emplumada, por los otros 3. No sabemos bien qué pudo haber provocado este disturbio, pero algunas de las causas pudieron ser, en principio, una mala administración de recursos naturales, políticos y económicos. Se sabe, por ejemplo, que para la construcción de todos los edificios, o sea, el uso de toda su arquitectura, tuvieron que talar muchísimos árboles. Y esto implica un desequilibrio en el entorno ecológico donde están asentados. Además, también tuvieron que quemar mucha cal y esto se ocupa un montón de madera. Entonces, esto también es un montón de contaminación y un montón de alteraciones al entorno ecológico donde están desarrollándose. Entonces, como la tierra ya no está funcionando igual porque hay toda esta alteración, pues también se pierde la hegemonía religiosa por esta crisis ambiental. Es decir, si los de la élite están usando la religión para legitimar su poder y su puesto ahí, y de momento se dan cuenta que los dioses ya no les responden igual, pues algo está pasando. Porque estos grupos ya no tienen el mismo poder, ya no tienen la misma relación con lo que les dio el lugar en el que están. Entonces, eso probablemente también provocó que la gente perdiera la fe en sus gobernantes y provocara parte de estos disturbios y estos problemas que hubo socialmente hablando. Otra cosa que también probablemente pudo haber ocurrido, o bueno, más bien la suma de todas estas, es la inflexibilidad al cambio. Que la misma élite de Teotihuacán se rehusó a adaptarse a las condiciones sociales que estaban sucediendo en ese momento. Un poco lo que está ocurriendo, de hecho, con la crisis que tiene luego el Vaticano, de que está mostrándose muy dura a estos cambios que la misma sociedad le está exigiendo a la hora de ejercer el culto de la religión. Y entonces el Papa se ha visto en ciertos conflictos para poder hablar y decir, sí, la religión tiene que adaptarse a que, por ejemplo, haya mujeres sacerdotisas o aceptar el matrimonio igualitario u otras cosas que socialmente tienen mucho peso, pero que los que toman las decisiones desde la religión no están queriendo aceptar. Piensa en ese mismo escenario, pero ahora en Teotihuacán. De no, los dioses son los dioses de siempre y la guerra se ha hecho siempre así y así la vamos a hacer y los edificios se han hecho siempre así y así se queda. Entonces, esto provoca descontento, provoca una pérdida en la creencia y en la fe hacia los que están controlando todo en la ciudad. Y también otra cosa que pudo haber provocado esta decadencia en Teotihuacán es la pérdida del control de las rutas comerciales porque están creciendo también otros asentamientos que empiezan a jalar más recursos para su propia gente. Entonces, los teotihuacanos ya no pudieron seguir jalando los recursos que obtenían siempre. Y entonces eso también lleva a una serie de conflictos porque ya no puedes responder igual para alimentar a la gente, para darle todos los elementos suntuarios que necesita o de élite, etc. Entonces,
Seguramente hay otros factores que todavía no tenemos con mucha claridad, pero la suma de los avances arqueológicos nos va dando cada vez más pistas para entender pues, por qué Teotihuacán perdió este control y poco a poco se vino para abajo. Esto implicó que se desarrollara otro momento u otro periodo que también va muy ligado a Teotihuacán, que ocurre dentro del periodo clásico, que se llama el Epiclásico. ¿Qué es el Epiclásico? Les va. Cuando hablamos de Epiclásico, pues hablamos de una serie de cosas que ocurrieron después de que Teotihuacán perdió el control. Por un lado, pues, como ya no había quien legitimara las cosas, hay mucha inestabilidad política. Hay muchos grupos y asentamientos que están tratando de querer ocupar ese lugar que Teotihuacán dejó. Esto implica también que haya movilidad social, y por movilidad social me refiero a migraciones. La gente, la cantidad de gente que pudo haber habitado en Teotihuacán empezó a moverse hacia otras zonas para salirse de un lugar que ya está en conflicto y que está en declive. Esto provoca que se crean centros multiétnicos de poder, es decir, con tanto movimiento de población se vuelve más cotidiano que haya gente veracruzana viviendo en Tlaxcala o que haya gente maya viviendo en Morelos o en regiones alejadas que no son propiamente las suyas. Esto también hace que pues, se reestructuren todas las redes de comercio que Teotihuacán ya había dejado más o menos implantadas y pues hay una intensificación del comercio pero que se está repartiendo de manera distinta. Esto también hace que pues todas estas esferas, es decir, todos los gobernantes de estos grupos, pues interactúen y se comuniquen de manera distinta. Y hay particularmente una articulación entre la religión y la política, y aquí me gustaría enfatizar que es más bien hacia el lado bélico, hacia la guerra. Como que empieza, parte de esta inestabilidad política está muy relacionada con los conflictos de guerra que hubo entre estos grupos, y ahora empezamos a ver a las deidades ya no solo asociadas a la agricultura o a la fertilidad, sino que ahora los dioses también ya son guerreros, porque es parte del contexto social en el que están viviendo todas estas personas. Y eso dio pie a que se crearan, bueno, a que surgieran con más fuerza una serie de asentamientos que ya estaban, pero que empiezan a tomar el control y se lo están disputando constantemente. Están peleando siempre por cuál es el control que se debe tomar de lo que había dejado Teotihuacán. Entonces tenemos, por ejemplo, en el estado de Morelos, perdón, en el estado de México, a Tetenango, con el estado de Morelos, a Cholula en el estado de Puebla, a Cacaxtla en el estado de Tlaxcala, a Cantona en el estado de Puebla y a Yogualicha en el Tajín y las Higueras en Veracruz. Particularmente de este periodo destacan en Veracruz el Tajín, en Puebla Cantona, en Tlaxcala, Cacaxtla, en Puebla Cholula, bueno, Cholula y Cantona, y Tetenango y Xochicalco en Morelos y en el Estado de México respectivamente. Y este mapa se los pongo un poco para que se den una idea de cómo cambiaron las rutas de comercio. O sea, Teotihuacán antes controlaba parte de lo que se recuperaba de este lado, que es parte de Puebla, Estado de México, Morelos, y lo que se controlaba también es esta parte que sería el estado todavía de Tlaxcala, para controlar y tener acceso a los recursos de la costa del Golfo, los recursos que vienen hacia Oaxaca de este lado y hacia el área maya siguiendo el corredor que habían establecido los teotihuacanos. Cuando Teotihuacán ya no está, esto se reconfigura. Empieza a haber movimientos entre estos mismos que están aquí adentro. Ya no es uno solo controlando a todos ellos, sino más bien son entre ellos creando otro dinamismo y otra forma de relacionarse y de pasarse los productos que vienen de distintas áreas. Y bueno, les pongo aquí un poco de ejemplo, por ejemplo, Xochicalco. Ahora, por ejemplo, para representar a sus gobernantes, ya lo están haciendo no como se hacía antes con Teotihuacán, o sea, ya no están haciendo como en Oaxaca la lápida de Bazán a un representante estilo Teotihuacán. Ahora lo están haciendo más como una especie, o más bien asimilando a las formas de representación de los mayas. Y entonces por eso les pongo esta representación aquí de las piernas cruzadas con una exposición de las manos muy particular que también están haciendo aquí en Xochicalco. O, por ejemplo, tanto en el Tajín como en Cacaxtla, la integración de ciertos elementos que en principio eran teotihuacanos, como las representaciones de los guerreros jaguar, pero que tenemos en ambos sitios, pero ahora con la integración de elementos que son típicamente mayas. Entonces empieza a haber una mezcolanza entre lo que quedó de Teotihuacán y las cosas que había sobre Teotihuacán y estos nuevos elementos que se están incorporando a lo que ellos están queriéndole decir a la gente que tienen bajo su control.
Y bueno, les pongo también el caso de Teotenango, que por ejemplo aquí podemos ver a un jaguar devorando a un corazón, y aquí tenemos también a otro jaguar devorando un corazón, pero la manera de representar esta idea que viene y tiene sus orígenes en Teotihuacán es totalmente distinta. Eso quiere decir que no es como que Teotihuacán haya desaparecido y ya, sino que Teotihuacán dejó algunas ideas que la gente recuperó, pero añadió otros elementos para nutrir su discurso y poder seguir legitimándose en el poder o responder a los intereses que tuvieron. Y bueno, eso sería como el fin de la parte de Teotihuacán como, como su propio desarrollo en el pasado, pero también está el Teotihuacán arqueológico, el Teotihuacán de hoy. Entonces, bueno, Teotihuacán, para empezar, aún con su abandono, aún con que quedó por allá y la gente se salió de ahí, siguió siendo recordado. De hecho, el nombre de Teotihuacán es gracias a los registros que se tienen, o sea, que los mexicas usaban para referirse a esta zona, pero no sabemos el nombre original de Teotihuacán, porque además pues, no sabemos qué lengua hablaban entre ellos. Ha habido también registros históricos de la gente que fue, que hizo grabados y demás, pero las exploraciones formales de las que tenemos registros pues fueron a principios del siglo XX, durante el Porfiriato, a cargo de Leopoldo Batres. Y pues bueno, como les comentaba también al principio, Teotihuacán es una de las zonas arqueológicas más visitadas de México y seguramente estará entre algún top 10 o alguna cosa así de las zonas arqueológicas más visitadas en el mundo, por su relevancia y por el impacto que tiene aún en nuestros días. Les pongo unas imágenes de cómo fue que se veía Teotihuacán antes de su exploración y posteriormente ya con la liberación de una de las pirámides, que en este caso creo que es la pirámide de la Luna, pero pues Teotihuacán estaba totalmente cubierto y poco a poco se ha ido explorando hasta lo que se puede ver el día de hoy. También Teotihuacán pues es utilizado como parte de esta construcción del discurso nacionalista de México y entonces se retoman muchos de estos elementos para glorificar este pasado indígena del que se estaba agarrando el gobierno de México en su momento para sus propios intereses. Y entonces vemos a Teotihuacán representado en monedas de uso común, como esta de 20 centavos, que es de 1967, o esta otra de 5 pesos de 1985. Y pues bueno, Teotihuacán hoy se ha convertido en una zona que tiene muchas representaciones para los turistas, para el gobierno, etc. Y pues, o sea, quiero destacar particularmente aquí como parte de estos discursos que se han hecho sobre Teotihuacán, este espectáculo de luz y sonido, donde también se hace se hace uso de recursos visuales y auditivos para contar la historia teotihuacana, pero no de una manera fiel a la historia arqueológica, sino más bien hay una serie de libertades narrativas para contar como lo que fue lo que ocurrió en Teotihuacán. También se ha vuelto escenario de estos alternativos como los globos aerostáticos o algunos espacios son destinados para ecoturismo. Y bueno, este lugar como centro religioso fue en su momento, que ahorita se ha resignificado por estos movimientos del New Age y que es un lugar donde se congrega mucha gente cada que ocurre un equinoccio de primavera para hacer estos rituales de carga de energía. Sabemos que en el pasado la gente iba y hacía peregrinaciones hacia Teotihuacán de otra forma distinta, con otras intenciones, pero pues no dejan de ser estos mismos espacios, pero los encuentros ahora son muy distintos. Y pues con eso concluye mi participación. Muchas gracias y espero que les haya gustado. Pues muchísimas gracias, Mario, por tu presentación. La verdad, bastante padre, muy padrísima, estuvo muy entretenida. Muchas gracias, porque igual pues me sirve a mí también para seguir aprendiendo y profundizando en Teotihuacán, ¿no? Y pues bueno, quisiera empezar por hacer unos comentarios relacionados a, pues, los sitios arqueológicos y el aspecto turístico. Mencionaste por ahí, bueno, pusiste por ahí un video sobre una reconstrucción hipotética de Teotihuacán, ¿no? Y creo que es importante
hablar sobre esto, porque se tiene como la idea en el público general, ¿no? De que las zonas arqueológicas como se ven en la actualidad, así eran en el pasado, ¿no? Pero pues esto nos ayuda, ese video que nos mostraste nos ayuda para, pues ver que en realidad las zonas arqueológicas pues no, en el pasado no eran tal y como las vemos en la actualidad, ¿no? Y que entonces en ese caso, yo como arqueólogo siempre me gusta mencionar a los no arqueólogos que visitan zonas arqueológicas, que como visitantes o turistas de una zona arqueológica tenemos que poner hacer uso de nuestra imaginación para hacer esa reconstrucción de las zonas arqueológicas, ¿no? Y también ese ejercicio, pues, puede ser una forma para también disfrutar y entretenernos a la hora de visitar un sitio arqueológico, ¿no? Usar nuestra propia imaginación de cómo lucían esas zonas arqueológicas en el pasado, ¿no? Sí, bueno, y ahí incluso apuntaría como también ligado a esta idea de que así se veían las zonas arqueológicas cuando estaban en uso, está esta idea romantizada sobre los indígenas que vivieron en estas zonas, como todos eran sabios, todos sabían de matemáticas, todos sabían de arquitectura, todos sabían, y a veces eso crea como una distancia entre los que vivieron en el pasado y los que vivieron a nosotros, además de la que ya existe temporalmente hablando. Y a mí lo que me gusta en este plan de imaginar es como de, bueno, ¿y tú como teotihuacano qué hubieras hecho, no? O sea, ¿cómo hubieras jugado en la ciudad sin pensar que eres el astrónomo, el arquitecto, o sea, eres un ciudadano de un grupo así como eres ahorita, o sea, con tu posición social, digamos, pero en ese pasado con un edificio que tiene todos sus colores, que tiene toda su magia y su vida en ese lugar. ¿Cómo haces esas conexiones con esas personas tan comunes y cotidianas que también tenían miedos, sueños? Seguramente había quien no le gustaba el sacrificio humano, Sí, o sí. quienes no estaban de acuerdo con la religión, pero pues ahí estaban, porque ese era su entorno. Entonces, Sí, sí, claro. Sí, no, y esos, eso es algo bastante importante, ¿no? Tratar de hacer esas conexiones, ¿no? sí, Porque es algo que a mí también me gusta hacer, ¿no? Cuando camino, no sé, por ejemplo, por la calzada de los Muertos en Teotihuacán, pues parte de esta forma de entretenerme usando la imaginación, pues es también pensar que donde yo estoy caminando, caminaron muchas personas en el sí, pasado, ¿no? Que estoy haciendo el mismo recorrido que ya otras personas hicieron cientos y miles de años antes, ¿no? claro, Sí, sí. claro. No, o incluso digo, para quienes han tenido la oportunidad de visitar Teotihuacán, pues también se encuentran a estos grupos de danceros, ¿no? Que están haciendo una representación moderna sobre alguna danza que ellos imaginan que es la que pudo haber ocurrido en estos mismos espacios. Por eso esa frase me gusta mucho. O sea, son los mismos espacios, es el mismo templo, es el mismo lugar, pero el encuentro es distinto. La manera de manifestar estas cosas es distinta. Y entonces si bien no es una copia fiel sobre lo que ocurría con las danzas teotihuacanas, pero estimula los sentidos para imaginarte cómo pudieron haber vivido, cómo se pudo haber escuchado el toque del caracol o Sí. ay, se me olvidó el nombre de esto, pero, o sea, todos los instrumentos, el teponaztle, o sea, todo lo que usaban para ambientar sus fiestas y sus ceremonias, ¿por qué no? Sí, claro. Sí, ¿no? Hay Pues algo, sí. hay algo que me gustaría mencionar, que es importante y que pienso que mucha gente que nos está viendo o que nos va a ver en el futuro es tener en mente de que estamos hablando de una civilización que surgió 500 años antes de Cristo, casi al mismo tiempo que Grecia. Entonces, es importante que no solamente las civilizaciones de grandeza se dieron en Europa, sino que aquí ya teníamos todo este avance científico, arquitectónico, conocimiento de los Sí. planetas,
conocimiento de lenguas, un increíble sistema de transporte, que a pesar de que no teníamos los animales, las razas de animales tan grandes, eso no impedía un transporte y un comercio tan grande. Y estamos hablando de Teotihuacán, que fueron los bisabuelos de los que fueron los mexicas, que fue otra sociedad mucho más grande. Y pues pensamos, por ejemplo, cómo los romanos se querían parecer a los griegos y copiaran muchas de estas cosas, ¿no? Entonces vemos cómo esta sociedad teotihuacana influyó en todo lo demás que vino a surgir, ¿no? Y queremos que la gente se quite ese mito de que desaparecieron. No, no desaparecieron, simplemente Se movieron. no hay que creernos todo lo que echamos en estos videos de Facebook, ¿no? Sí, claro. No, pues es que eso, o sea, no dejan de ser personas, ¿no? Esa es como la parte fundamental que creo que a veces también ahí pecamos un poco los arqueólogos, o sea, contribuimos a este mito de eran las personas, no, no todos, pero hay que pensarlos como humanos, que eso nos ayuda a crear vínculos con la gente del pasado y también con la del presente, porque aquí siguen. O sea, es como alguna vez yo me acuerdo que nos preguntaron en la carrera como de, bueno, ¿y los mayas para dónde se fueron? ¿Desaparecieron? ¿Qué pasó? O sea, con todos estos mitos que hay en torno a la decadencia de los mayas. Y alguien le dijo, pues es que los mayas no se han ido, los mayas están ahí y aquí siguen y son contemporáneos a nosotros. Entonces, ¿por qué si los del pasado serán los gloriosos y los que saben y los del presente no? ¿Qué los hace distintos? Sí, sí, claro, ¿no? Y bueno, pues también para continuar con esta idea de desmitificar los estereotipos que se tienen sobre las ciudades prehispánicas a causa de, pues, del colonialismo y todavía los rasgos que podemos observar a causa del colonialismo, pues sí, ¿no? Pues hay que hacer esa aclaración. Bueno, más bien no hay que hacer la aclaración, nada más tenemos que tener en cuenta que Teotihuacán es el más claro ejemplo de que, pues, en este lado del mundo, en el continente americano, pues, diversas sociedades alcanzaron un gran desarrollo tecnológico y cultural, ¿no? Y también, pues, es un ejemplo para tener en cuenta que, pues, esta idea que se tiene de la modernidad, pues no es algo que sea bastante reciente, ¿no? Porque cuando hablamos de Teotihuacán estamos hablando de una ciudad que se puede comparar con muchas de las ciudades en las que pues diversas personas viven y habitan actualmente, ¿no? Entonces, esta idea de las ciudades, el urbanismo, el vivir en la concentración o cohabitación de gran número de personas en un espacio específico, en un territorio específico, pues es algo que ha existido pues, desde hace miles de años, ¿no? Y sobre eso, no sé si lo mencionaste, pero en caso de que tal vez no lo hayas mencionado, te quería preguntar si nos podías hablar un poquito sobre las estimaciones poblacionales de Sí, no lo, Teotihuacán, también como para tener un poquito una idea una más idea. amplia de la magnitud de la ciudad de Teotihuacán, ¿no? Es más, voy a romper un poquito el esquema de, denme un minuto, voy por el libro, porque ese dato lo tengo, pero no presente. Entonces, para no dar datos erróneos, denme un Sí, minuto. claro, adelante. No, bueno, pues, ya encontré el libro. Muy bien, muy bien. Es el de, para que la gente lo pueda conseguir también si les interesa más, es una buena reseña sobre la arqueología del lugar. Bueno, creo que está al revés, pero bueno, es el libro de Teotihuacán, hecho por Eduardo Matos Moctezuma, fue editado por el Fondo de Cultura Económica, que sacaron una serie de sitios arqueológicos también, que escriben arqueólogos especializados sobre esas zonas y dan generalidades sobre los sitios. Entonces es una buena colección para la gente que está interesada Y en el son pasado libros bastante prehispánico. económicos. Sí, además. Bueno, y ya de paso el comercial para Fondo de Cultura Económica. No Y importa. bueno, sobre la población, en sus primeros asentamientos, o sea, bueno, más bien en el auge y el desarrollo, o sea, la parte media que les puse de la división de tres que hablé,
Se estiman aproximadamente 30,000 personas viviendo. Para su momento ya máximo, 85,000 personas. Es el 85,000 estimado. personas. Sí. Y ya para el abandono, bueno, para este abandono paulatino, que ahí a lo mejor podría precisar un poquito más, después de que ocurren estos disturbios, lo que se han encontrado es que grupos humanos del norte de lo que ahora es México bajaron hacia Teotihuacán, saquearon parte de la ciudad y ellos se asentaron también ahí. Y este grupo está distinguido por esta forma cerámica que se llama Coyotlaltelco. Ujú. Entonces, ahí hay, o sea, es gente que está reocupando la ciudad y le está dando otro uso a ella, pero ya no es la misma cantidad de gente ni tienen, por supuesto, este mismo nivel de control que se tenía cuando estaban las élites teotihuacanas ahí. Y para esos momentos se estima una población de 5,000 habitantes. O sea, se reduce muchísimo. O sea, pensemos la salida de 85,000 personas de una ciudad a habitar otras zonas. Es como si, bueno, digo, no en la misma magnitud, porque hay mucha más gente aquí en México, en la Ciudad de México, pero imaginemos que la Ciudad de México colapsa y que toda la gente se tiene que ir. ¿A dónde se va? ¿Cómo se mueve, no? Y ahora, digo, ahorita tenemos coches y podemos llevar nuestras cosas con más facilidad. ¿Cómo le hacían antes? Esa es una pregunta como para echar a volar la imaginación, pero sí, pensemos en todo lo que implicó la decadencia de Teotihuacán. Sí, claro. Bueno, para continuar hablando sobre la población, ¿no? Dijiste, en su punto de apogeo eran 80,000, aproximadamente 80,000 personas viviendo en Teotihuacán, ¿no? Ujú. Y pues eso es un número que excede la población de muchos pueblos aquí en Kentucky, ¿no? Si bien tenemos la ciudad de Lexington y Louisville que rebasan los 200,000 o 300,000 habitantes, pues hay otros pueblos como Georgetown, Bowling Green, pues tienen menos habitantes de los que tuvo la ciudad de Teotihuacán, ¿no? Entonces, como para eh, eh, poner un poco en perspectiva el por qué se le considera a Teotihuacán como una ciudad, ¿no? Que alcanzó para la época, por supuesto, Era mucho. un amplio urbanismo, ¿no? Igual, lo que me gusta también enfatizar sobre Teotihuacán, pues es esto que tú también ejemplificaste de una manera de una manera muy clara, ¿no? De este aspecto multiétnico de la ciudad, ¿no? En el que, pues, habían habitantes de diferentes regiones de Mesoamérica Ujú. y que, pues, en realidad no había como una lengua general o una lengua oficial, ¿no? Entonces, esto quiere decir también, de alguna otra forma, que, pues, muchos de los habitantes de Teotihuacán eran bilingües, ¿no? Ujú. Claro. O trilingües incluso, ¿no? O sea, pensemos Trilingües, en ¿no? gente que se tenía que comunicar con su vecino oaxaqueño y con su vecino maya, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hablar zapoteco, la lengua que hablaban en Teotihuacán, o si era su lugar de origen, el centro de México, probablemente otomí, que es una de las propuestas, Sí. y maya. Sí. Pues también eso nos sirve para hacer ver a la gente que pues esta característica multiétnica igual es un rasgo pues bastante común de ciudades grandes, ¿no? Que Ujú. no es algo que debe de causar perplejidad, ¿no? La diversidad cultural pues es bastante común en ciudades de grandes magnitudes, ¿no? Sí. Ahora, pues estamos hablando, ¿no? De una ciudad compuesta por personas de diferente etnia, ¿no? Entonces, pues eso también implica que habían personas migrantes, ¿no? Eh, pues en época contemporánea, pues se sabe muy bien que uno de los principales motivos de la migración, pues es porque la gente busca mejores oportunidades o porque busca una mejor calidad de vida pues para ellos y para nuestras familias, ¿no? Suyos. Eh, Ujú. Entonces, uh, ¿cuál crees que haya sido el motivo por el cual personas, no sé, del área de Oaxaca, zapotecos,
se movilizaron o decidieron mudarse a Teotihuacán? Yo creo que ha de haber sido multifactorial. O sea, por un lado pienso en, no sé, algún conflicto bélico que pudiera haber tenido Teotihuacán. Te agarras unos prisioneros y, pues para este sacrificio queremos 5, no 10. Entonces quedaron otras 5 personas y se vieron obligadas a vivir ahí de alguna forma, ¿no? Digo, estoy hablando muy desde la imaginación, no hay nada de evidencia arqueológica sobre eso, pero considerando la manera en la que se relacionaban socialmente en ese momento, o sea, la guerra era una cosa cotidiana y se han encontrado, de hecho, gente sacrificada que viene de otros lugares, ¿no? En Teotihuacán. Entonces, esa podría ser una. La otra, como bien decías, Alberto, sobre pues gente que busca otras oportunidades de vida, se va a la ciudad, porque a lo mejor ahí puede desarrollar la tecnología que sabe para hacer cierta artesanía o simplemente porque escuchó que el estilo de vida es mucho mejor, que hay más alimento, que hay más prosperidad. O sea, sí pudo haber provocado eso. Y además también pensemos en cómo debió haber sido para los nuevos veracruzanos que nacieron en Teotihuacán, o sea, que eran como son teotihuacanos, son veracruzanos, porque tienen a sus padres de ese lugar, pero ahora tienen también toda la herencia cultural de Teotihuacán. O sea, este fenómeno debió haber ocurrido con frecuencia, o sea, debió haber sido algo cotidiano. Y entonces, justo pensando en cómo este lenguaje visual es así de amigable, pienso que tal vez otro tipo de recursos sociales debieron haber ocupado para sentirse parte de esta sociedad, ¿no? Como lo que ocurre también ahorita. O sea, siento que hay mucha facilidad de hacer estos puentes. Venga, venga, Mónica, dime. Yo tengo una pregunta, y ahorita que Dime, los tengo dime. aquí a los dos, porque los dos son especialistas en dos zonas muy diferentes y tal vez pueden encontrar la relación entre las dos. Pero, por ejemplo, hay vestigios de que después de que se deshace Teotihuacán, el sistema social fue copiado en otros lados, la forma de las jerarquías, o totalmente fue reinventado, o ya estaba establecido en otros lados sus jerarquías y no se vio influenciado por Teotihuacán. Pues bueno, de ahí podría incluso usar Cacaxtla, que es la zona arqueológica donde yo he dedicado mis investigaciones, y creo que es algo muy parecido a lo que ocurre en otras zonas. No es que alteren, como que reconfiguran pues sí, su sistema, sobre todo político. Porque, por ejemplo, en Cacaxtla lo que están haciendo es que ocupan parte del lenguaje visual de Teotihuacán, o sea, de cómo se expresaban ellos para sus propias ideas políticas y religiosas, pero además le añaden otras cosas y crean un estilo totalmente nuevo, que si bien uno lo ve y dice, ay, eso se parece a teotihuacanos, y eso se parece a lo maya, pero no es totalmente maya ni es totalmente teotihuacán. Y es un poco lo que ocurre en estos otros sitios que puse en la presentación como Xochicalco, donde también tenemos elementos, sobre todo, pues de registro de tiempo, que se han identificado como fechas calendáricas, que son de Teotihuacán, pero la manera de representarlos son al estilo maya. Y entonces eso o es maya o es teotihuacano o más bien es el estilo de Xochicalco, que es como la propuesta que se ha aceptado más comúnmente, ¿no? De no es que sea un estilo de uno o de otro, es un estilo Cacaxtla, es el estilo Teotenango, es el estilo no sé qué. Entonces, yo creo que ya concretamente, yo sí creo que se reconfiguraron, pero ocuparon elementos tanto de Teotihuacán como de otras áreas. No sé en Veracruz, Bueno, Alberto. de aspectos generales, pues también tenemos que tener en cuenta que, pues, muchas de las personas, de los grupos que decidieron salirse de Teotihuacán y habitar en nuevas, en otras partes, ya sea del altiplano o en otras regiones de Mesoamérica, pues no es de que, no sé, nos vamos a otro lado y vamos a crear algo totalmente diferente, ¿no? O sea, realmente, pues tú cuando llegas a un lugar ya tienes ese bagaje cultural y esos conocimientos sobre cómo pues, construir un asentamiento o una ciudad, ¿no? Entonces, no es de que se están copiando, más bien están usando sus conocimientos como mesoamericanos de cómo, de aspectos, si hablamos de ciudades, pues de aspectos arquitectónicos, ¿no? De cómo construir una casa, cómo
cómo sembrar, cómo hacer una vasija, ¿no? Entonces, pues sí, tienen ese bagaje cultural y es no de que, bueno, así era como en Teotihuacán, así hacíamos las cosas, pero ahora las vamos a hacer de otra forma, ¿no? Pero, diciendo eso, también tenemos que aclarar que un rasgo común cuando hablamos de prácticas culturales es el cambio, ¿no? No hay nada estático. Si algo nos podemos ver a través de la historia, de la arqueología, es que las sociedades siempre están en constante cambio, ¿no? Entonces, pues sí, también es por eso que en Mesoamérica pues, podemos identificar varios fenómenos de cambio, como los que mencionó Mario, entre el periodo clásico y el epiclásico, ¿no? Que puede ser ocasionado por diferentes factores. Igual ahí valdría nada más precisar que el epiclásico no ocurrió en todos lados. O sea, el epiclásico fue en ciertas zonas de Mesoamérica. El área maya, por ejemplo, no tiene un periodo como tal de epiclásico, ¿no? O al menos con esta magnitud con la que se vivió aquí en el centro del país. Bueno, de lo que ahora es México. Sí, muy bien. Y bueno, cambiando un poquito de tema, me gustaría hacer un último comentario, si nos pudieras hablar, para poder hablar sobre otro aspecto que considero importante, que es sobre las lecciones del pasado para el presente, ¿no? Hablaste sobre el abandono de Teotihuacán y las causas del abandono de Teotihuacán, ¿no? Que, pues, bueno, se debieron a diferentes factores, como, pues, conflictos políticos y sociales, pero también otros relacionados con la degradación ambiental, ¿no? Entonces, pues, pareciera que igual, volviendo a este tema de lecciones del pasado para el presente, pues también queda como anillo al dedo para algunos problemas que estamos enfrentando en la actualidad, no solo en Estados Unidos y en México, pero en otros países del mundo, Claro. ¿no? Hablaste de los disturbios que habían en Teotihuacán, ¿no? Que, pues, si seguimos usando la imaginación, pues, pudieron haber sido cosas bastante similares como a las manifestaciones que vemos ahorita en diferentes ciudades, causadas por diferentes motivos, como Claro. las movilizaciones de Black Lives Matter, El movimiento feminista. los movimientos feministas, ¿no? Y también el otro, pues relacionado con el impacto ambiental causado por los humanos, ¿no? Que, pues en este caso, se puede ver en Teotihuacán que la vida urbana, pues, hasta cierto punto llega a un grado en el que no es tan sustentable, ¿no? Claro. No, y bueno, incluso ahí también sería como parte de desmitificar el hecho de que se creía que los grupos prehispánicos tenían más relación con su entorno natural, ¿no? Y que esta relación era muy estrecha y había una cierta como actitud de equilibrio entre naturaleza y sociedad, y pues vemos que no es cierto. O sea, también fue un crecimiento pues bastante rápido, acelerado y de consumo, ¿no? Y eso es algo que ahorita se vive, como bien decías, no solo en México, sino en muchas partes del mundo. O sea, ahorita tenemos una crisis de que no hay agua. Y entonces, eso es un problema que puede hacer colapsar una ciudad así de monstruosa como es la Ciudad de México, ¿no? Y por monstruosa me refiero así de gigante. O sea, estamos hablando de un gigante al que ya no le puedes dar la misma cantidad de agua. Y os digo, en Teotihuacán, pues había una estrecha relación entre si no hay agua es porque los dioses no están de acuerdo. Ahorita es si no hay agua es porque no se están repartiendo de manera equitativa como tendría que ser. Y entonces el pleito va no hacia los dioses, va hacia quienes están tomando decisiones. Y es ahí donde se está perdiendo esta fe, o bueno, no fe porque no es ciega, pero sí esta creencia en que estos grupos están haciendo bien su trabajo y entonces cuestionamos y entonces de ahí vienen todas estas manifestaciones sociales que ponen en crisis un sistema que tiene o que cambiar o colapsar para que se cree otro nuevo. Bueno, no otro nuevo, pero que pues sí, se reorganicen, ¿no? Entonces, Sí, claro. es totalmente, creo que, pues sí, una lección de, literal, esta frase de quien no conoce su pasado está
condenado a repetirlo. Sí, sí. Allá vamos. Sí. Y también nos ayuda para reflexionar como individuos sobre el impacto que nosotros mismos estamos haciendo Generamos. sobre la sociedad y sobre el ambiente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Mónica, no sé si quieres hacer algún último comentario o pregunta. No, fascinante todo, preguntas hay muchísimas, pero creo que eso lo podemos dejar para otras pláticas, porque es un tema que no se puede tocar en solamente unos cuantos minutos, pero pues los invitamos a la siguiente plática. Gracias al maestro Mario R. Martínez y a Alberto Ortiz por estar aquí con nosotros. Y pues Alberto, si usted quiere hablar un poco de la plática de la próxima semana, también a las 7 de la noche. Sí, claro. Pues bueno, antes que nada, agradecer nuevamente a Mario por haber accedido a participar en este proyecto, en estas charlas raíces, que se titulan Raíces. Y pues bueno, para la siguiente semana, en la misma hora y el mismo canal, vamos a hablar ahora sobre otra ciudad bastante importante en Mesoamérica, que es México Tenochtitlan. La plática de la siguiente semana se titula Conociendo México Tenochtitlan a través de las excavaciones arqueológicas, y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la arqueóloga Tania Pérez Chávez, quien pues ha participado en diversos proyectos arqueológicos en la contemporánea, en la actual Ciudad de México. Y pues bueno, los invitamos a que pues nos vean en la próxima sesión, y pues les deseo una feliz semana. Gracias. Cuídense. Hasta luego.